Ustedes saben que este es un tiempo de bendición para nosotros. Amén. Bendición porque el Señor puede direccionarnos, el Espíritu Santo puede dirigirnos y cada uno de nosotros podemos entender que cuando la palabra de Dios nos direcciona, cuando el Espíritu Santo nos guía, Él dice que nos va a guiar, pero a toda verdad. Es un tiempo donde nosotros necesitamos que la verdad absoluta pueda estar en nuestra vida, en nuestro ser, y podamos nosotros descubrir lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos, quiere hablarnos y donde el Señor nos quiere manifestar para que nosotros podamos entender el tiempo final y lo que hoy nosotros estamos caminando, lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a través de la palabra. Quiero que vaya a 2 Pedro capítulo 1. Acuérdense que este es un año donde estamos hablando profundamente lo que es madurez espiritual, cómo ser un adulto espiritual, cómo entender el plan que Dios tiene y lo que Dios quiere manifestar en los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, necesitamos que la palabra se nos revele. Cuando usted interpreta la Biblia como un libro, nunca lo va a entender, porque la Biblia no es un libro, no es un manual, como le decíamos antiguamente. Antiguamente hablábamos que la palabra de Dios era un manual. Hoy entendemos que la palabra de Dios es una persona. Y una persona te habla, una persona te dirige, una persona te enseña, una persona te educa. La palabra de Dios está para que nosotros podamos entender el plan perfecto que Dios tiene para con nuestras vidas. Lo que Pablo está diciendo que vamos para este tiempo, Dios reveló ese plan que estuvo oculto para los profetas, que estuvo oculto para los antiguos, pero que en este tiempo el Señor lo quiere revelar a su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo que somos nosotros, delante de la presencia de Dios. Y el apóstol Pedro nos enseña en su madurez, ya llegando a su tiempo, él enseña una palabra muy fuerte y él nos dice en 3 versículos cosas que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Así que trate de limpiar un poco su mente y no pensar en las cosas que van a suceder después, sino en lo que la palabra de Dios nos quiere hablar ahora. Amén. Usted sabe que poder percibir la palabra es primero que nuestra mente no esté direccionada en otras cosas. A veces estamos en la reunión sentados, pero no mentalmente. ¿Me entiende lo que le digo, no? Sí está sentado en su butaca, pero no su mente está metida acá adentro. Entonces, para que la palabra accione, para que la palabra nos direccione, yo tengo que poner mi mente para que esa palabra venga a lo profundo de mi ser. Porque primeramente dentro de nosotros están las emociones, está lo almático y es lo que muchas veces nos desliza para otro lado y necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos entender. Por muchos años la gente ha venido los domingos a la iglesia como una religión y bueno, voy, hago. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu de Dios nos direccione es cuando la palabra te confronta. Si venía a la reunión y la palabra no te confrontó, hay algo que no está funcionando bien. La palabra te tiene que confrontar siempre porque es un espejo. Usted cuando pasa por un espejo o algo se arregla. Dígame la verdad. No es que va al espejo a arreglarse. Pasa por un espejo y vuelve de vuelta al espejo. Se acomodó el cabello, se pintó un poquito más, se arregló la ropa. ¿Por qué? Eso hace que nosotros veamos, reaccionemos. Es algo que nos confronta. La palabra es un espejo donde nos muestra a Dios y nosotros nos miramos a través de la palabra, porque Cristo está en nosotros y reflejamos la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, 6 y 7.
Te lo voy a leer desde la pantallita. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Fíjese lo que dice, esfuércense, quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. 6. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. 7. A la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amén. Eso es lo que Pedro nos está enseñando. Pedro había experimentado muy fuerte la presencia del Señor y la gloria de Dios se había manifestado en su vida de una forma real, de una forma genuina, de una forma verdadera. Acuérdese que él caminó con Jesús presencialmente, él lo tocó a Jesús, él comió con el Maestro, él estuvo al lado de él, él recibió las enseñanzas, pero Pedro descubre algo extraordinario, no descubre el Cristo de la carne, sino que descubre el Cristo de la gloria. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el que nos va a compartir, el que va a traer el cielo a la tierra. No sé si usted cantaba entendiendo lo que estaba diciendo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando usted le está diciendo esa palabra a Dios, le está diciendo gobierna, reina. El reinado tiene que ser dentro de nosotros, tiene que ser direccionado por Dios, si no, no reina Dios. Usted sabe cómo trabaja un reino. Un reino, dentro de un reino no hay democracia, por eso es el rey el que otorga todos los poderes y el que tiene toda la autoridad. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que en nuestra esclavitud Él nos hizo libre del pecado, nos sacó de la esclavitud donde vivíamos, para que hoy nosotros podamos tener la luz, pero la luz de la palabra. La palabra se manifiesta en nosotros cuando esa luz se revela en nuestra vida. Por eso la palabra enseña que necesito el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de qué tengo que tener conocimiento. De esa revelación de Dios en mi vida. De lo que no se ve, se muestre, de lo que no se veía, se revele. Al tener conocimiento, porque hoy la ciencia tiene más conocimiento, porque tiene más conocimiento de cómo funciona el corazón, tiene más conocimiento de cómo funciona el hígado, tiene más conocimiento cómo el cuerpo humano, hoy están fabricando manos robot que van a estar operando, ni siquiera el ser humano va a estar operando. Va a estar operando un robot su cuerpo, por lo que se ha estudiado para que eso se pueda realizar. ¿Amén? Tuve la oportunidad de estar en Alemania y conocer la fábrica de Mercedes-Benz y nunca vi que tan rápido se fabrique un auto, que tan rápido se haga un vehículo, ¿no? En menos de 2 horas el vehículo está fabricado, porque son brazos robóticos que uno le sale el chasis con las 4 ruedas y ya usted ve que eso que era una simple hierro, de repente se transforma en la parte de toda la chapa, pero se ve todo, entra un rollo de chapa y ve cómo la chapa toma su forma, es como algo que usted queda pasmado. Yo estuve desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche ahí adentro y usted dice, ¿cómo puede ser que el hombre sea tan inteligente y a veces no entienda la grandeza de Dios? Eso es lo que más me llama la atención, que tengamos tanta sabiduría y que no nos demos cuenta que tenemos un Creador tan extraordinario, tan poderoso, que hizo el universo y que hizo al ser humano
conforme a su imagen y su semejanza. Por eso hoy nosotros necesitamos, en el tiempo que hoy nos toca vivir, entender cuando Pablo dice: yo ruego a Dios que el Señor le dé conocimiento. Pido a Dios en mi oración que abra los ojos de vuestro entendimiento, que no es lo mismo de conocimiento. Y el entendimiento hace que yo entienda el poder de lo que Dios quiere revelarme. Porque si yo no entiendo la revelación, camino como un ciego. Es lo mismo de cuando usted se pierde. ¿Se perdió alguna vez? ¿Se perdió alguna vez en un lugar que lo volvió a repetir 2 veces? Y usted dice: me parece que pasé. Y es que no se da cuenta que usted está perdido. Eso es lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, que nos estamos deslizando y no nos damos cuenta que nos estamos cayendo. Y cuando nos deslizamos, nosotros vamos hacia atrás, no hacia adelante. Por eso lo que Pedro está diciendo en esta palabra, y después vamos a leer un versículo, Pedro dice algo interesante que a mí me llama mucho la atención, porque dice Pedro: yo estoy llegando a mis días finales. El Señor ya me habló. Miren lo que es entender la muerte. El Señor ya me habló de mi partida. Y lo habla con gozo, con alegría, ¿vio? Que es lo que hoy la gente no entiende eso. Ya están llegando mi hora, mi momento. El Señor ya me advirtió, ya el Señor me dijo. Eso significa tener madurez espiritual. Ya me habló el Señor. ¿Sabe de qué manera murió Pedro, no? Murió crucificado igual que el Señor, pero como no quiso estar como lo hizo Cristo, él estuvo al revés, cabeza hacia abajo. Y cuando él habla de la madurez, Pedro, está hablando de que nosotros necesitamos entender en el tiempo que hoy nos toca vivir, que es un tiempo glorioso, maravilloso, extraordinario. Vivir en este tiempo es ver cosas que los discípulos quisieron ver y nosotros hoy lo estamos experimentando en nuestras vidas. Por eso necesitamos que esa nueva naturaleza funcione al 100%. ¿Me entiende lo que le quiero decir? El sistema nos arrastra siempre hacia afuera, pero nosotros tenemos que buscar para que la palabra se nos revele, se pueda correr el velo y nosotros podamos entender lo que la palabra nos está diciendo. Dice que yo tengo que esforzarme. En la Biblia que tengo yo, en la versión que yo tengo, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo en responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Fíjese qué es lo que hoy el mundo transmite, qué es lo que el mundo enseña, que ya lo moral en uno de esos cositos, ¿cómo se llama? Que lo pasan rápido por Instagram. Reel. Porque me hace acordar cuando uno va a pescar el reel. En uno de esos, un pastor presenta, que no se sabe si presenta al hijo o a la hija, como algo normal, ¿no? Parece que... ¿Me entiende? No quiero pecar. Como algo normal. Un pastor lo está haciendo. Por eso es un tiempo donde nosotros necesitamos que el conocimiento sea pleno en Dios. Por eso cuando Hebreo dice: no sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, porque hay una palabra de Dios. Dios nos advierte lo que va a suceder en este tiempo.
Por eso la Biblia es viva. Hoy cuando usted lee la palabra, no está leyendo el libro antiguo, está leyendo una palabra de hoy. Y mañana va a leer la palabra que Dios le va a hablar para mañana. Porque la palabra es eficaz, es poderosa. Y si yo no examino hoy lo que está sucediendo en el mundo, si yo no me doy cuenta lo que está pasando en el planeta, hermano, es un momento que tenemos que estar muy atentos a lo que está sucediendo, a lo que hoy está pasando sobre nuestro mundo. Porque Dios nos dice, cuando usted lee el capítulo 24 de San Mateo, nos advierte el Señor Jesús, advierte Jesús a los discípulos, estas cosas van a suceder. Van a venir falsos maestros. Esto ya sucedía en la época de Pedro. Pedro comienza a hablar de la gracia porque había personas que se habían pasado para el otro lado de la gracia y hacían lo que querían. Total, Dios perdona porque Dios es bueno. Y este es un tiempo donde estamos viendo que hay una manifestación bastante diabólica, donde gente ha hecho a Dios a su medida. Escuchó la palabra, ¿no? Yo creo a Dios a mi manera. Es gente que ha creado a Dios a su imagen y a su semejanza. Es Dios quien te creó a ti, no tú puedes crear a Dios. Tú no puedes hacer de Dios lo que quieres. Por eso Dios se quiere revelar. Amén. Cuando Moisés percibe la voz de Dios, acuérdese todo lo que él hizo. Cuando se acercó le dijo Dios, estás en un lugar santo. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando, santo es. Era tierra, era un yuyo, pero en ese momento estaba Dios. Y donde está Dios, hay santidad. Por eso el lugar no hace, sino donde está Dios, es donde está la manifestación de su santidad. Amén. Cuando fuimos a China con Oscar, no teníamos un lugar donde reunirnos. No sé si te acordás. Fuimos a una mezquita a orar. Algunos no entendían qué hacíamos nosotros dentro de la mezquita. Porque la mezquita en ese lugar se transformó en un lugar santo. Porque yo estaba invocando al Santo de Israel. Y la presencia santa estaba en ese lugar. Y los árabes no se daban cuenta que nosotros no éramos árabes. Estábamos al único, al verdadero, al genuino, al todopoderoso, orando a Dios. Y después lo hacíamos casi todos los días. Era un lugar muy lindo para orar. Había un silencio. Los árabes venían y se arrodillaban. Nos traían el cosito ese para... Sí, y el librito ese grandote. Nos teníamos que sacar los zapatos. El asunto es que tuviéramos las medias limpitas. Fíjese, Pedro está diciendo, ustedes tienen que poner la inteligencia, no en las cosas materiales, no en las cosas seculares, sino que sean inteligentes para lo que hoy está pasando. Tengan el entendimiento para buscar a Dios de verdad, no estar mirando qué te hicieron, qué te hacen, qué van a hacer. Cuando usted busca a Dios, no le importa lo demás. Usted está buscando a que Dios te muestre, te revele su voluntad, porque fíjese lo que cantamos. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Acá está diciendo, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios es poner a Dios en primer lugar, prioridad. ¿Qué prioridad nosotros hoy le damos a Dios? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios en primer lugar o tenemos otras cosas?
Ese es el balance que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando Dios corrige, cuando Dios enseña, es porque Dios te ama. Y porque Dios nos está preparando para algo fuerte que va a venir. Por eso tenemos que estar preparados nosotros para que cuando sucedan las cosas, nosotros estamos firmes. No te van a... Porque alguien se burle, se ríe, te critique, haga algo contra ti, eso no te va a quitar la paz en tu vida. Las pruebas, las luchas, eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice ni hambre, ni pestilencia, ni desnudez, ni aún una espada puede separarme del amor de Dios. Y usted lo ve a él en la cárcel de Filipo, en un lugar tan incómodo como estaba él comienza a alabar a Dios, comienza a cantar y a glorificar a Dios. Yo he escuchado a personas que cuando pasan por una prueba, lo primero que hacen es criticar a Dios. ¿A dónde está Dios? Porque no tenemos entendimiento de lo que dice la Escritura. Se ha predicado un evangelio tan fuerte del éxito que creemos que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Y la Biblia dice todo lo contrario. En el mundo tendréis, dígalo fuerte para que lo escuche su oído. En el mundo tendréis aflicciones. No dice éxito. Así que cuando las cosas marchan bien, gloria a Dios. Pero cuando marchan mal, gloria a Dios. Amén. Y nos tiene que enseñar a confiar en ese poder de Dios. Por eso es necesario muchas veces que sea sacudido. ¿Sabe que a veces Dios permite que sea sacudido? Dios permite que falte plata, porque es lo que más tenemos miedo nosotros, es la plata. Pensamos que nos vamos a morir de hambre. Y cuando nos falta que no podemos pagar, nos amargamos. Dígame la verdad, si no se amarga cuando no puede pagar. Sea honesto y sincero. Si no se amarga. Está con la cara larga y si alguien le pregunta, dice, vos no sabés todo lo que tengo que pagar. Ya te quitó la paz. ¿Sí o no? Ya te la sacó. Entonces, Pedro, me gustó cuando leí estos versículos que dice, ¿cómo tenemos que añadir? ¿Cómo nosotros, la madurez hace ir añadiendo a nuestra fe? Ir añadiendo a la virtud, ir añadiendo a la paciencia. Nosotros, si tenemos paciencia, necesitamos más paciencia. Amén. Si pasamos por momentos difíciles, tenemos que dar esa paz en Dios, porque Él tiene para nosotros un término extraordinario. Dice, yo estoy con ustedes. Y todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, yo estoy con ustedes. Ahora, si Cristo está, ¿hay algo que puede estar en contra? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo pienso, si estoy haciendo algo incorrecto es porque pienso que no está. Es fácil de entenderlo. ¿Cómo se miden los frutos? Por el árbol. Y el árbol es el que da esos frutos. Entonces, mi vida, ¿cómo está en la presencia de Dios cuando voy caminando sobre esta tierra? Porque yo necesito ser la luz, ser la sal. Y Él va trayendo más luz a nosotros para que la palabra de Dios se manifieste en nuestras vidas y nosotros podamos entender todo lo que Él nos está hablando. Versículo 14. Y acá dice, mire,
Pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. A mí me gustó, yo me lo subrayé porque yo quiero saber cuándo voy a partir. Aunque sea que me avise un ratito antes, nada más. Así le digo al doctor que no me resucite, porque casi siempre anda al lado mío. Entonces no, eso no. Me gustó esta palabra, me encantó. Pedro sabía el momento y no le agarró una preocupación, ¿vio? Porque a algunos le agarra una preocupación y que, bueno, ya tenés que hacer ya la herencia, cómo reparto. No le importó nada a Pedro de eso. Dijo, yo quiero antes de irme decirle a ustedes algo muy importante. Y dice el verso 15, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Quiero asegurarme, dice Pedro, asegurarme que ustedes entiendan el plan tan extraordinario que Dios tiene. Es tremendo, díganme la verdad. No estaba pensando qué cajón me voy a hacer, si es de caoba o de manzana. No, él estaba pensando lo que él había sembrado. Cuando nosotros entendemos el plan directo de Dios, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar lo eterno, lo invisible, que después se hará visible. Entender el propósito que Él tiene para con tu vida. Y cuando tú estás en el propósito de Dios, entonces Dios hace la obra a través de tus manos. Y Dios puede expresar su poder sobre el planeta, sobre esta tierra, porque eres la imagen, la semejanza de Dios. Entonces nosotros podemos movernos en este tiempo entendiendo que hay en nosotros una palabra que va a ser transformadora. Por eso el reino de Dios necesita extenderse. Hoy nosotros tenemos que alcanzar a las personas con el mensaje del reino de Dios. Pero no alcanzando a las personas para que sean sanas, libres, como lo hemos hecho, no, que tenga un encuentro con Cristo. Las personas necesitan el señorío de Cristo. Cristo como gobierno, Cristo como Señor de su vida. Yo no necesito ni que me sane, ni que me libere, ni que me prospere. Yo necesito a Cristo como Señor. Eso es lo maravilloso de Él. Porque cuando yo lo busco por algo, es porque estoy haciendo un trueque. Yo que a nosotros nos gusta hacer un trueque. Este país ahora salió el 2x1, vio que nos gusta el 2x1. Hasta la farmacia tiene 2x1 ahora. Nos gusta a nosotros en ese tipo de trueque y con Dios queremos hacer lo mismo y Dios no hace un trueque. Dios es justo y en su justicia no es la que nosotros pensamos, porque hay gente que cree que es justa, pero no es justa. Perdóneme que no es justo usted, porque no hay ningún justo en la tierra, dijo Jesús. Y la justicia nuestra es la que nosotros creemos que está bien. Pero para que nosotros entendamos la justicia, la tenemos que llevar a la luz de la palabra. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Porque fíjese que no actuamos conforme a nuestra constitución. El que te pide que le lleve 1 milla, se lo tenés que llevar 2. ¿Lo cumplimos? Si te piden algo prestado, no espere que se lo devuelva. No es al revés, el que te pide prestado se lo lleva y no te lo devuelve más. Entonces, ¿cómo alcanzamos nosotros ese diseño es un diseño de Dios?
el diseño que Dios tiene para con el hombre, para con la mujer. Es lo que Dios planificó para nosotros, para que pudiéramos estar en lo correcto, conforme a lo que Él preparó, dice Pablo, lo que preparó de antemano. Cuando no había nada y no existía nada, usted ya estaba en la mente de Dios. No existía nada, no había universo, no había tiempo, no había espacio. Era sola la eternidad en Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sería el mundo angelical. Pero no había nada, no había tiempo, no había espacio, no había nada. Y Dios ya tenía planeado. Eso a mí me conmueve tanto. Dios ya. Por eso me siento tan feliz de ser un hijo de Dios, porque ya Dios tenía planeado. No me planearon mis padres, sino que Dios planeó mi vida. Por eso no necesito psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Con todo lo que pasé no necesito nada de eso. Porque lo que yo entiendo es lo que Dios tenía para mí. Lo demás, que Dios lo ayude. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted entiende que Dios está gobernando su vida, las cosas son totalmente diferentes. Porque usted todo lo planea en Dios. Y como Dios ya lo hizo, ya Dios hizo el plan, ya Dios hizo la maqueta, usted lo único que tiene que estar es en Él, para que funcione conforme lo que Él planeó ya de antemano. Ya hizo ese plan para que nosotros pudiéramos estar en Él. Por eso Pedro le dice, tienen que esforzarse. Lo único que tienen que hacer ustedes es esforzarse. Esfuérzate en la gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate. Es un esfuerzo que nosotros todos los días tenemos que hacer para poder permitir que la palabra opere dentro de nosotros. Y Dios te va a mostrar. Dice, cuando yo leí que dice la Biblia, pídele a Dios sabiduría y Dios te la dará, yo dije, bueno, no hace falta ni estudiar. Le pido a Dios sabiduría y me la da. ¿No dice eso la Biblia? Yo le creo a la Biblia. Es al revés lo que dice el mundo. El mundo dice que tenés que estudiar. Hay muchas cosas que dice el mundo que no tiene razón y que están bastante equivocados. Y ellos creen que lo que estamos inciertos somos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando va a la Escritura te revela lo cierto, lo que es verdad. Por eso Dios dice, yo no busco la sabiduría humana. Él no está buscando gente inteligente, está buscando gente que se ponga en sus manos. Yo he conocido personas que no han ido ni a la escuela y Dios lo ha usado tremendamente. José también ha conocido gente, pero extraordinarios hombres de sabiduría, conocimiento profundo en las cosas espirituales que usted dice, ¿de dónde la sacó este hombre? Porque es una revelación de Dios, no es humano. Sin embargo, nosotros somos atraídos tanto por el sistema que creemos que viene a través de lo que usted... ¿no? Dios está buscando hoy personas que hagan su voluntad. Yo pensé mucho en esto. Dígame, ¿cómo hizo Samuel con gente tan corrupta para entender el diseño de Dios y que Dios le hablaba? Estaba rodeado de gente corrupta. Israel era un pueblo corrupto. El sacerdote donde él vivía, comía, asistía y enseñaba era corrupto. Sin embargo, comenzó a tener una relación con Dios que se olvidó y Dios hizo justicia. Cuando usted se relaciona con Dios y no importa lo demás, las cosas son totalmente opuestas a lo que usted puede pensar. Es donde dice la palabra, no son tus caminos, no son tus pensamientos.
No es lo que vos crees, sino lo que yo tengo. Y cambia todo. Porque las cosas de Dios son totalmente opuestas y diferentes a lo que nosotros pensamos. Piensen por un ratito. Los discípulos en el medio del mar, ¿se creían que se iban a encontrar con Jesús? Jamás pensaron que Jesús iba a aparecer ahí. Piensen. Usted ahora lo lee como un relato, pero piensen en ese momento en los discípulos. ¿Creen que en el medio del mar iba a aparecer Jesús? No había remis en ese tiempo tipo lanchita. Y de repente Jesús se aparece. ¿Y cómo lo confunden? Como un fantasma. Porque cuando no entendemos las cosas, quedan disfrazadas. Eso pasa con la gracia. Porque no entendemos lo que la revelación tiene para nuestro espíritu. Y cada vez entiendo más que nosotros no podemos razonar a lo que Dios está hablando, sino tenemos que entender y obedecer a lo que la palabra nos está indicando. Porque razonamos demasiado. Y cuando usted razona demasiado, lo hace en la carne, no en el espíritu. Entonces, necesitamos que esa luz venga a nuestro espíritu. Y entonces, amén, va a decir. Amén, Señor. Se ha hecho tu voluntad, no la mía. Puede entender lo que la palabra de Dios te está hablando, porque esa palabra hace que seas un maduro espiritualmente. No estés porfiando, no estés criticando, no estés diciendo yo creo, me parece. No. El espiritual no habla de esa manera. El espiritual está dispuesto a hacer lo que Dios le indica. Y si Dios te dice que te metas al horno, te vas a meter al horno. Y vas a caminar por el fuego. Y lo lindo es que no te vas a quemar. Y si te dice que camines por las aguas, lo vas a tener que hacer. ¿Se puede caminar por las aguas? No, humanamente imposible. Pero lo que hace Dios es lo imposible, lo transforma en posible. Y Él opera, Él actúa. ¿Lo entienden, Porque a veces hasta nosotros decimos, Señor, que me sane. Y por ahí el Señor no te sana, pero te mantiene vivo igual. ¿Cuál es el problema? Acá tenemos doctores. ¿Cuál es el problema si yo estoy vivo? Cuando yo empecé con la diabetes, todos me decían, te vas a morir joven. Voy a cumplir 70 años y no me morí. Estoy vivo. No sé si se dan cuenta, estoy vivo. Cuando le digo a la gente, tuve dos infartos, y estoy vivo. Porque Dios quiere que esté vivo. ¿Y quién lo maneja? Dios. Eso lo entendí de Pedrito, Mira, Pedrito, sabía que se iba a morir y todo. Dios quiere llevarnos a esa dimensión de gloria, a vivir la vida de Cristo. Disfrutar la vida de Cristo. Ver todo lo que Él quiere hacer. No te amarga por... Ahora va a aumentar la luz, el gas. ¿A dónde vamos a ir a parar si se apaga Valderrama? La gente está muy preocupada, hermano. Y algunos creyentes más. Y entender. Es algo que como hijos de Dios nosotros tenemos que disfrutarlo, esto que estamos viviendo en este tiempo. Porque usted ve la grandeza de Dios. Usted puede ver que aún cuando no hay, Dios provee. Dígame si no es glorioso. Y usted dice, yo no sé.
El otro día Adriana hizo unas cuentas y me dice, pero gastamos más de lo que entró. Ese es nuestro Dios. Es Dios, ¿ves? Ahora, no averigüé tanto porque te va a sacar la fe. Porque hasta eso queremos saber. ¿Y de dónde entró? ¿Qué me importa de dónde entró? Entró. ¿Dios lo hace? Sí, lo hace. Usted se cree que la viuda le preguntaba a Dios cómo hace para llenar la taza todos los días. Me gustaría saber cómo hace para llenar la taza. No le preguntó nunca. Se levantaba a la mañana y la tacita estaba llena de harina, llena de aceite, decía, hay pan. Alabado sea Jehová. Hay pan. Y al otro día se levantaba y la tacita estaba llena. Y capaz que Dios nunca le dio de más, era porque tenía una tacita chiquita. Si no, le hubiera dado una taza más grande. Porque es conforme lo que nosotros creemos. El único que limita somos nosotros lo que Dios nos quiere dar. Dios te quiere dar abundancia de la palabra, pero ¿cuánto tiempo está con la palabra? Porque si está 10 minutos, solamente te va a recordar los 10 minutos. Pero si está 2 horas, la revelación va a ser más grande. Porque te va a hablar, te va a mostrar, te va a dirigir y te va a enseñar. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjese que nosotros tenemos una herencia, dice la palabra de Dios, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, pero nunca disfrutamos lo que tenemos. Siempre estamos esperando que lo que vamos a recibir, ya somos herederos. Cuando Pablo habla de herencia y dice, cuando un esclavo era tomado como hijo, un esclavo era adoptado como hijo, ese esclavo dejaba de ser esclavo para transformarse en un hijo heredero. Esa es la herencia, que era hijo. Y a veces no sabemos disfrutar hijos, pues nosotros tenemos que disfrutar como hijos. A los que creen en su nombre le dio el derecho legal, y fíjese por qué dice la Biblia legal, ¿Por qué hay un derecho legal de ser llamado hijo de Dios? Porque Dios mismo te está diciendo, tengo algo escrito que te adopté, te di mi apellido, todo lo que tengo es tuyo. A veces estamos como el hermano del pródigo, que estamos diciendo, tanto tiempo te sirvo, tanto tiempo estoy en la iglesia, y mirá las cosas que me pasan. Mirá, es lo que hizo el hermano mayor, no le dijo eso. ¿Y qué le dijo el padre? Esto es tuyo. Si vos no tomaste un cabrito, es un problema tuyo, no mío. Yo fue el que tenía que vivirlo. Y cuando nosotros entendemos que necesitamos añadir a la fe, añadir a la virtud, nosotros necesitamos educar nuestra vida, las cosas espirituales que Dios tiene para con nosotros. Todos los días hacemos un examen y todos los días miramos para que nosotros podamos entrar. Cuando Pedro dice completar, completar, cuando la Biblia dice que yo tengo que añadir, esforzarme, añadir cada día, saber que yo necesito estar en la voluntad correcta de Dios, porque el sistema cada vez va a ser más fuerte, el sistema cada día va a engañar más, el sistema cada vez va a ser más duro. Somos nosotros que tenemos que ir saliendo del sistema, porque estás rodeado del sistema. Trabajás en un lugar donde cumplen con el sistema, no cumplen con las cosas de Dios, cumplen con el sistema. Y donde estás, es todo a través del sistema que se realiza. ¿Sí o no?
Entonces, ¿quién te está gobernando? El sistema. Entonces, yo tengo que ir sacando lo que no me hace que yo pueda hacer la voluntad correcta de Dios. Porque en un momento te va a enfriar eso. En un momento te va a apartar. Es lo que pasa con mucha gente que dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera y lo busco a Dios a mi manera y voy a la iglesia cuando yo quiero. No podés vivir fuera del cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Nosotros los necesitamos. No es que acá recibí la bendición porque ya fuiste bendecido por Dios, pero nos necesitamos mutuamente. Necesitamos comunión. Necesitamos hablar entre nosotros. Necesitamos la oración. ¿Cuántas personas dicen, yo estoy acá por la oración de mis hermanos? Yo no. Escuchábamos a Lidia el día sábado, ¿no? Yo no estuve en la reunión de mujeres, pero un mosquito me contó que Lidia agradecía a Dios porque estaba preparada cuando Carlito partió con el Señor. ¿Y sabe cuánta gente vino a decirle, pero el Señor lo podía haber sanado? No era la voluntad de Dios que lo sanara. Y José le dijo, ya está sano, porque allá arriba no hay enfermedad. Allá estás hecho 0 kilómetros. Y a veces no entendemos eso, ¿vio? Que la gente no entiende, sí, pero es mejor que se mueran esas lacras. ¿Eh? Cuando usted entiende a Dios, se mueve conforme al diseño de Dios. Y para entenderlo a Dios, hay que ser amigo de Dios. Por eso Abraham, ¿qué dijo Dios? No voy a hacer nada sin consultarlo con Abraham, porque es mi amigo. Qué fuerte que eso, es mi amigo. Dios hablando de un hombre, es mi amigo. ¿Qué tipo de relación tenía Abraham con Dios? Y nos da una enseñanza. ¿Puedo yo tener ese tipo de relación con Dios? Sí, si lo tuvo Abraham. ¿Cuánto más nosotros con el Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros tenemos? Que tenemos el Espíritu Santo y dice que Él nos va a guiar a toda verdad, que Él nos va a aconsejar, que Él nos va a mostrar, que Él nos va a dirigir, que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a dar la fuerza. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la autoridad para poder pasar, estar. Y usted va a ver que las cosas van a ser totalmente diferentes. Por eso es un tiempo que a mí Dios me está hablando mucho, ser maduro, ser un adulto espiritual. Entender que lo que estamos nosotros haciendo, declarando, determinando en nuestras vidas, es para el bienestar de cada uno de nosotros y los que vienen detrás nuestro. Que si Cristo no viene o no lo podemos ver con nuestros ojos, hay gente que va a producir lo que se tiene que producir hasta que Él cumpla su voluntad en este planeta, en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Judas. En el versículo 3 de Judas. Sabe que hay un solo capítulo, ¿no? Judas. ¿Cómo? No, estoy medio preparándome porque mañana viajo a los Estados Unidos de Norteamérica y voy a desayunar gallo pinto a la mañana. ¿Que sabe lo que es? Arroz, frijoles, huevos. Es como comer a las 8 de la mañana. Entonces tengo que tener el estómago preparado para la revolución que va a ser en un momento, hasta que pasen solamente 14 días y vuelva de vuelta a la tostada y al mate. Pero bueno, hay que hacerlo porque ellos lo hacen. ¿Lo encontró? Léalo, a ver. El versículo 3. Sí.
Queridos hermanos en la fe, mucho he deseado escribirles acerca de la salvación que ustedes y yo compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles acerca de otro asunto para rogarles que luchen fuertemente por defender todo en lo que hemos creído, porque esa enseñanza fue entregada para siempre a los creyentes. Fíjese lo que está diciendo Judas. Nosotros nos tenemos que esforzar en la salvación. Este es un tiempo donde si usted no se esfuerza, no va a poder percibir lo que Dios está hablando. Ese es el esfuerzo. Poder percibir lo que Dios nos está indicando y dónde Dios nos está direccionando, porque Dios está direccionando a su iglesia. No es por casualidad los temas que estamos tomando y aún los martes lo que se está compartiendo. Es maravilloso lo que se está compartiendo los días martes. Muchos se están perdiendo una palabra maravillosa. Cómo Dios está obrando, cómo el Espíritu de Dios nos está direccionando, porque sabe que la palabra te direcciona para que nosotros no erremos al camino. Cuando usted va por una ruta tiene que estar muy atento a un cruce, a un lugar donde la ruta cambia sin darse cuenta. Y cuando nosotros caminamos en las cosas de Dios necesitamos, porque en este tiempo el espíritu del anticristo cada vez está más fuerte. Y el espíritu de confusión hoy se está viendo prácticamente en diferentes congregaciones. Hay una confusión con el judaísmo, con la gracia. Con la gracia hay una confusión muy fuerte, que la gente cree que gracia es que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. No, estamos equivocados. Y vayamos a la Escritura, porque no es que le esté hablando algo fuera de la Escritura, le estoy hablando lo que dice la Escritura. Y vamos a encontrar en los 16 libros de Pablo que él habla de una madurez espiritual. Le está hablando continuamente a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, es una sola iglesia. La iglesia de Cristo es una, hermano. Está hablándonos a nosotros. Cuando habla la iglesia, habla en nuestra vida espiritual, para que nosotros tengamos el conocimiento y tengamos una convicción. ¿Por qué el Señor quiere que yo pueda hacer la obra? Porque yo a mi fe, cuando habla de fe, no está hablando de... Yo hablé mucho tiempo de fe, pero a lo que iba a recibir, yo hablé de una fe de las cosas materiales, de que Dios me daba la casa, de que Dios me daba un auto. Bueno, los que son viejos de la iglesia, yo prediqué mucho de fe. Más, llegué a leer libros solo de fe, no leía otro libro que no sean de fe. Pero no está hablando de esa fe. Está hablando de la fe inquebrantable que usted tiene en su salvación. No está hablando de que, cuidado, yo tengo que cuidar lo que el Señor me dio, no importa lo que me pase. Por eso tenemos que aprender que en medio de la prueba no me tiene que mover nada me tiene que quitar esa paz que está en mi interior, ni que me roben, ni que me saquen, ni que me quede sin nada. No cambia nada en Dios. ¿Ve? No cambia nada. Por eso a veces la gente no entiende. Te robaron. Y le roban a cualquiera. Yo soy como cualquiera. No soy diferente a otro. ¿Me entiende, no? Pero ¿qué cree la gente? Que a vos no te va a pasar. Por eso cuando te enfermas, vos ves, no puede ser que yo me enferme. Soy cristiano. Yo he escuchado decir eso a la gente. No puede ser que me pase esto. Ah, no, ¿por qué no? ¿Qué tenés, coronita vos? La Biblia dice que yo tengo que estar preparado. Que cuando venga la prueba, ahí es donde Cristo de mi vida, gozo, la alegría. Ahí es donde... Creo que cuando van perdiendo ya no hay más cantar, ya no cantan más. Usted lo vio que ya no cantan más. Ese es el sistema, ese es el mundo. Ve que nosotros vamos diferente al mundo. No pensamos como el mundo, no razonamos como el mundo
no pensamos como el mundo. Porque nosotros estamos direccionados por la palabra. Y le vuelvo a repetir lo que le dije al principio. En el mundo, se lo dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción, querido. Acuérdese lo que le dice a Pedro. Pedro, vení, le dice. ¿Sabe que lo llama a Pedrito antes de morir? Y me dice, el diablo vino a hablar conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo el diablo? Que te va a pegar una zarandeada. ¿Y vos qué le dijiste? Seguro que le dijiste, ni lo toque. ¿Y qué le dijo Jesús? No, yo le di permiso que te toque. Que te zarandee bien. Pero eso sí, voy a orar para que tu fe no falte. Hay una diferencia, ¿no? A lo que mentalmente pensamos. Esto te tiene que hacer clic, ¿ves? ¿Y Pedro fue zarandeado? Sí. ¿Sufrieron? Usted no sabe lo que sufrieron los discípulos. Tendría que leer la historia de los discípulos. Cómo sufrieron. Acuérdese lo que sufrió Esteban. Sin embargo, ¿tuvo dolor Esteban? No tuvo ningún dolor. Esteban vio la gloria de Dios. Mientras las piedras caían, dice, él vio el trono. Él se gozó por lo que estaba viendo. Seguro que su cuerpo le dolía, porque la carne le dolía. La carne duele, pero el espíritu estaba entrando a la gloria de Dios y a la presencia de Dios. Dice que el cielo se le abrió. Gloria al nombre del Señor. El cielo se le abrió y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que trae la consecuencia de cuando usted está en una vida plena con Dios. Las cosas las ve totalmente opuestas y diferentes al mundo. Por eso dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no pertenecemos. No sé por qué nos arraigamos tanto si no estamos, no somos. Todo esto queda. Cuando te va no lleva nada. Absolutamente nada. Ni lo que tenés guardado que nadie, que ni siquiera querés que lo gasten. Gastalo ahora, te digo. Quiero terminar. Esfuércense por hacer el bien, dice Pedro. Esfuércense por hacer el bien. Por hacer el bien a otro, está hablando. Esfuércense para hacer el bien. El bien a otro. Acompañar a otros. Amar a otro aunque nos cueste amar. Nosotros tenemos que amar aunque nos cueste amar. Porque es fácil amar a gente que nos llevamos bien. Dígame la verdad, cuando usted está con alguien que se siente cómodo, es fácil. No te duele nada, no sentí nada. Pero cuando lo haces con alguien que tenés que amarlo y sabiendo que te sacó el cuero, que te criticó, que dijo cosas, que te quiso pasar por encima, algún compañero de trabajo que está escalando y te está usando a vos de escalera encima, te está pisoteando encima, y lo tenés que amar. Ahí es donde está la gracia. Eso es gracia de Dios. Esa es la misericordia. Ese es el amor de Dios. ¿Amén? Cuando sabés el daño que te hizo y lo seguís amando. Y lo perdonás. Porque perdón es olvidarse, hermano. Cada vez que recuerde algo que sucedió, es más del diablo que de Dios. Porque dice que aún Dios enterró los pecados en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de nuestras transgresiones. O sea que Dios se olvidó de lo que hiciste. Dios no lo tiene en cuenta. Ya pasó, dice Dios. Sin embargo, cuando nosotros nos hacen algo, lo tenemos constantemente. Pero yo me acuerdo, en el año 1978, y lo sacamos enseguida, ¿sí o no?
¿Ve? Yo le llamaría algo que, no sé si decirlo, pero alguno puede ofender. Yo le llamaría eso rencor. Cuando volvemos a recordar, es un rencor. No es que estamos recordándote algo que hiciste. Porque tenemos que aprender de Cristo. A Cristo le estaban diciendo y haciendo, y él encima le dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Miren lo que está diciendo al Padre: no le tomes en cuenta este pecado. Por favor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta este pecado, le está diciendo. Todo lo que le estaban haciendo. Entonces, me imagino que en este tiempo nosotros también, Romanos 12:2, que lo repito tanto, necesitamos cumplirlo en nuestras vidas. Cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Incline su cabeza si quiere. Señor, gracias por tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu palabra, por tu poder, por tu espíritu. Porque en esta mañana, Señor, podemos nosotros, cada uno, experimentar el fuego de tu Santo Espíritu. Y podemos rendirnos delante de ti. Está en cada uno de nosotros que podamos entender, reflexionar, Señor, para darnos cuenta que solamente ir a la cruz y entregar nuestras cargas, depositar allí nuestras dudas, para que tú puedas, Señor, darnos la luz suficiente para entender tu perfecta voluntad. Enséñanos, que tu Santo Espíritu nos dirija cada día, que nos muestre la verdad y que nos enseñe a vivir esa plenitud que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.